Mayat ano kushan. Mishbik inusaatal. ¿Qué tal, mis seguidores? Vamos a seguir fortaleciendo la lengua maya, practicando la pronunciación, así que comencemos. Koten hanaltinhuetel. Koten hanaltinhuetel. Ven a comer conmigo. Koten es ven, hanal, comer, tinhuetel, conmigo. Hach wihen. Hach wihen. Tengo mucha hambre o también estoy hambriento. Hach es una palabra para intensificar algo. Wihen viene de wi'ih, hambre, y agregar en se refiere a ti. Wihen en primera persona en singular. Wihen, tengo hambre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Practiquemos la pronunciación de la lengua maya con sencillas frases. Tan ikonik chuhukua. Tan ikonik chuhukua. Estoy vendiendo pan dulce. En donde tan es estoy, inkonik vendiendo, porque solo konol es vender. Chuhuk dulce. Wa hace referencia a puede ser tortilla o pan. Y la siguiente sería mash ukati. Mash ukati es una pregunta. ¿Quién quiere? Mash es quién. Y kat o kati, la persona que quiere, ¿no? Este producto. Entonces, así de sencillo. Hola, amigos y amigas. Practiquemos la lengua maya con sencillas palabras. Shok, leer. Tene sansamal in shokik tsibob. Tene sansamal in shokik tsibob. Yo a diario leo textos. En donde ten o tené se refiere a yo, sansamal, a diario o todos los días. In, pronombre dependiente de la primera persona que se refiere a yo. Shok es leer o estudiar. Tzib se refiere al texto o escritura. Y la terminación ob es para pluralizar. Saludos. Saludos, espero que les haya gustado este pequeño video tan importante y espero que lo disfruten y lo vuelvan a repetir para ir dominando la pronunciación de la lengua maya. Kitushiktesh Kimak Olal, les envío saludos.